A esta hora, en el desafío político de la reacción, conversamos con don Ignacio Azurdia. Él es estratega político, estratega también en lo que es los mensajes de los distintos candidatos presidenciales, comunicación política. Y a esta hora le recibimos porque le hemos solicitado sus comentarios en torno a los últimos mensajes en video que han dirigido probablemente las máximas autoridades del Partido de Acción Ciudadana, su fundador, ex candidato presidencial y por supuesto, además del presidente Alvarado, el primer mandatario que ha tenido este partido político, el PAC, como lo fue don Luis Guillermo Solís. Don Ignacio, gracias por estar en el desafío político de la elección y cuáles son tus impresiones de ambos vídeos que obviamente llegan a muy pocos días en que los costarricenses debamos acudir a las urnas. Muy buenas tardes, Danilo. Muy buenas tardes a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, la valoración es muy sencilla. Siempre cuando uno ve este tipo de videos, sobre todo en candidatos que tienen intenciones de voto tan reducidas, hay que preguntarse por qué, ¿verdad? Es decir, ¿qué media detrás de este tipo de productos comunicacionales? No olvidemos cuando en un programa anterior que tuve el placer de estar por acá, hablábamos sobre la famosa triada, ¿verdad? Los 3 elementos claves de una campaña electoral, que era el contexto, los públicos y el candidato, ¿verdad? Entonces, importante entender el tema del contexto para analizar estos videos. El contexto desde los estudios que se venían haciendo desde mediados del año pasado reflejaba un gran rechazo, no solo hacia el gobierno, que el gobierno llegó en el último estudio del CIEP, me parece que fue en noviembre, a su valoración más baja, con un 15% de valoraciones positivas, y un rechazo altísimo, no me acuerdo exactamente cuánto era, pero era bastante alto. Y el Partido de Acción Ciudadana también refleja un gran rechazo, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarse siempre con estos productos comunicacionales qué es lo que se está tratando de comunicar, ¿verdad? O sea, cuál es el enfoque que se le está tratando de dar, sobre todo a un candidato que, según los últimos estudios, sobre todo el último estudio del CIEP, que salió ayer, bueno, entre ayer y hoy, reflejaba que el candidato del Partido de Acción Ciudadana ni siquiera estaba dentro del margen de error, ¿verdad? Ni siquiera llegaba al 1% de intención de voto. Entonces, siempre cuando uno ve estas cosas, uno se tiene que preguntar si están tomando estas decisiones de manera estratégica, que no lo veo claro. No lo veo claro porque la campaña del PAC ha sido una campaña fallida desde hace 2 meses, por lo menos, ha sido una campaña fallida. No han entendido el contexto, precisamente. Han querido ir en contra de ese contexto. Le han levantado la bandera a un partido que tiene un altísimo rechazo, le han levantado la bandera a un gobierno que tiene un altísimo rechazo, ¿verdad? Entonces se han posicionado completamente como continuidad. Y además, no olvidemos que las campañas no son espacios para educar a los electores. Las campañas son espacios precisamente para conectar con las predisposiciones ya existentes en el electorado, para conectar con las necesidades, con las problemáticas de los electores. Entonces, estos videos que dicen lo que dicen, que le alzan la bandera al partido, que le alzan la bandera al gobierno, lo único que hacen es reflejar esa terquedad ideológica que hay en ese partido, que trata de negar la realidad ya existente, ¿verdad? Tratar de convencer con argumentos que no van a convencer a nadie o a casi nadie. Vamos a ver cuánto crece el partido, ¿verdad? Porque el Partido de Acción Ciudadana en los estudios demostraba más o menos de apoyo partidario un 4%, ¿verdad? En los estudios. Vamos a ver cuánto termina creciendo, si es que crece, ¿verdad? A este 6 de febrero, vamos a ver cuántos votos termina obteniendo el candidato presidencial de continuidad de este gobierno. Don Ignacio, sería muy atrevido decir, o nos acercaríamos quizá a lo que está ocurriendo, decir que estos mensajes suenan como a la desesperada. Toda vez los números usted lo ha dicho, pero hasta la forma estética en que están planteados, ambos son oradores, han sido figuras prominentes de la política, pero no pareciera haber, y además uno ve los detalles, les ruego, dice don Otón, les dé otra oportunidad. Don Luis Guillermo, pues un pico de oro se le ha atribuido en los últimos días con mayor mesura, pero también dice que es un partido diferente, inclusive algunas cosas que uno podría ver medio atrevidas, como decir, construimos el centro de convenciones. Sabemos que eso fue de hace muchos años, eso no fue de una sola administración, pero ¿cómo calificarías en términos generales la estética y el estilo de ambos mensajes de los líderes del PAC? A ver, cualquiera, a excepción de algunos miembros de ese partido que sepan desde hace semanas que van a perder,
los que todavía guardan la esperanza claramente están desesperados. O sea, pensar que no lo están es precisamente negar esa realidad, ¿verdad? Sobre todo cuando se ven los estudios y se ve a un candidato que no ha crecido absolutamente nada, incluso ha perdido el poquísimo apoyo que tenía en intención de voto en los estudios. Entonces, claro, son videos llamando a, yo diría que más que para convencer a indecisos, es para convencer a una supuesta base que creen tener más allá de ese 4% que les mencionaba. Es decir, probablemente piensan que, porque he leído declaraciones que dicen que hay un voto PAC silencioso, ¿verdad? No sé qué tan seguro estoy, no estoy tan seguro de que eso sea así, ¿verdad? Vamos a verlo ahora, el 6 de febrero. Tampoco va a ser un voto silencioso mayoritario impresionante, ¿verdad? Que les va a alcanzar para llegar al menos a un 20% de intención de voto. Pero vamos a ver si es que crecen, cuánto crecen, ¿verdad? Con ese supuesto voto silencioso PAC. Pero sí, claramente, Danilo, sí hay una desesperación, es obvio. Cualquier candidatura a estas alturas, a menos de 2 semanas de las elecciones, ¿verdad? Con una intención de voto tan reducida, con otros candidatos que claramente están creciendo en esa intención de voto, porque vemos otros candidatos, por ejemplo, Fabricio Alvarado, trae una tendencia a la alza impresionante desde hace varias semanas, lo cual podríamos aventurar a pensar de que va a estar ahí cerca de la entrada a una segunda ronda, pero estas candidaturas, incluyendo todas estas pequeñas candidaturas de los 25 candidatos presidenciales que tenemos, todas estas pequeñas candidaturas, incluyendo la candidatura del partido de gobierno, claramente tienen intenciones de voto muy reducidas, ¿verdad? O sea, desesperación va a haber, claramente. Y un par de elementos más, don Ignacio habla del voto tanto para el candidato como para las diputaciones, es decir, sabemos, o usted me indicará, si un partido no obtiene diputación, ya ahí sí prácticamente es fallecer. No sacar un solo diputado, no tener derecho a deuda política, no tener voz en el Congreso, no tener voz para golpear la mesa, si es del caso, en momentos determinados, casi como desaparecer de la escena política del país, don Ignacio. Sí, yo no veo el escenario tan trágico para el PAC de quedarse sin diputados totalmente. Sí van a sacar probablemente diputados porque con esa base del 4% que le mencionaba, que mencionan los estudios, no lo menciono yo, probablemente sí les dé para sacar algunos diputados. Le puede pasar lo que le pasó al Frente Amplio, ¿verdad? Cuando sacaron un solo diputado, como es actualmente don José María Villalta, ¿verdad? El único diputado del Frente Amplio, después de la elección con don Edgardo Araya de candidato presidencial, ¿verdad? Entonces, todavía ahí se mantiene, sobre todo con una figura como José María Villalta, que es quizá en este momento, ¿verdad? Porque el gran caudillo del Frente Amplio fue José Merino, pero en este momento es el gran caudillo del Frente Amplio junto con Patricia Mora. Pero probablemente el PAC seguramente sacará unos cuantos diputados, querrán ellos, obviamente como cualquier otro partido, querrán sacar muchos más y quizá por ahí vengan los tiros de la campaña que están haciendo de levantarle la bandera al partido, ¿verdad? Es decir, asumir que su candidato presidencial no lo va a lograr, pero a ver cuántos diputados sacan, ¿verdad? A ver cuántos diputados sacan en esta asamblea legislativa que viene y a ver cómo se reconstruyen para las próximas elecciones. Y es que en efecto, cualquiera que quede, don Ignacio, usted debe tener los más ubicados que yo, cualquier diputado que quede, bueno, de pronto a llamarse González, pero ella va en el segundo lugar por San José. Es que estoy pensando en el ejemplo que usted ponía, don José María Villalta. Don José María fue diputado y era en el futuro posible candidato, como lo está haciendo ahora, pero yo no veo ningún candidato del PAC saliendo ahora y que sea un potencial candidato en el futuro, ¿o usted sí? Híjole, es que falta mucho, ¿verdad? Para responder esa pregunta. Y además, si tomamos en consideración el escenario actual con 25 candidatos, que muchísimos de esos 25, probablemente más de la mitad, uno jamás imaginaría que terminarían siendo candidatos presidenciales, yo creo que el escenario está abierto, para bien o para mal en la democracia en la que vivimos, ¿verdad? Pero el escenario está abierto, siempre y cuando se cumplan los requisitos constitucionales, el camino está abierto para cualquiera que quiera lanzarse de candidato presidencial. La diferencia es que precisamente la dinámica democrática, la campaña electoral, los resultados electorales le van a decir a un candidato si tiene potencial para ser presidente de este país o no. Don Ignacio, este discurso, este estilo de discurso de don Otón Solís, a quien primera vez que lo vemos en barba, por lo menos en un mensaje público, lo digo así porque forma parte de la estética también de estos mensajes, pero recordamos cuando don Otón tuvo un enfrentamiento durísimo con don Guillermo Solís,
y de pronto dice que don Carlos Alvarado sí es lo que era el PAC, ¿verdad? Y como decir, aquello no fue, ahora sí va, y ahora da la impresión de volver a ese discurso de que, bueno, sabemos que don Otón estuvo en este gobierno, pero como si este fuera el gobierno más maravilloso que hubo en la historia, según don Otón, y pide una nueva oportunidad. ¿Cómo usted ve esa contradicción de cuántas veces, por así decirlo, requerirá don Otón Solís para hacer lo que él imaginó como gobierno, si no era con él mismo, que no lo pudo hacer? Es que ese es precisamente uno de los problemas de fondo, no solo de don Otón, no solo de algunos miembros del PAC, sino de muchísimos políticos en Costa Rica, que es no querer escuchar lo que la ciudadanía está diciendo. La manera de escuchar lo que la ciudadanía está diciendo está en los estudios de opinión. Y muchas veces, entonces, cuando no dicen lo que quiero escuchar, los estudios de opinión, entonces niego los estudios de opinión. Digo que los estudios de opinión están mintiendo, que las encuestas mienten, que las encuestas siempre, como se suele decir muchas veces en las filas de ese partido, que las encuestas mienten, las encuestas siempre nos ponen abajo y terminamos ganando. Dos procesos electorales particulares con dos particularidades coyunturales, ¿verdad? No olvidemos, y los estudios de opinión además interpretados mal, porque los estudios de opinión no son predicciones. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta. La gente dice, las encuestas mienten, las encuestas no pegan. Es que las encuestas no están apostando, las encuestas no piensan en apostar. Las encuestas son una fotografía del momento. Y lo que se pueden ver con varias encuestas puestas en línea, en una línea del tiempo, es la tendencia de algunas candidaturas, ¿verdad? Es decir, cómo la intención de voto de ciertos candidatos crece o no crece, cómo se va moviendo esa intención de voto. Pero no te está diciendo cómo van a ser los resultados del 6 de febrero, ¿verdad? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se delegitiman las encuestas, claro, es una táctica, ¿verdad? Es dicho coloquialmente una cortina de humo para ignorar esa realidad. Igual sucede con las encuestas que reflejan el rechazo hacia el Partido de Acción Ciudadana, el rechazo hacia Carlos Alvarado y más, y cuando se habla de, por ejemplo, don Otón cuando menciona que no le importó la impopularidad y demás, pues pero por supuesto que la popularidad es un tema importante, porque la popularidad, sí, no suena tan importante el término popularidad, pero la popularidad es un reflejo de la legitimidad de un gobierno. Es decir, no solo es un tema de que la ciudadanía aplauda, ¿verdad?, a un gobernante, es de que respete al gobernante como el presidente de la República, como el gobierno de la República, ¿verdad? Entonces, esa medición de no popularidad, sino de apoyos, de respeto hacia el gobierno es importantísima, porque los gobiernos necesitan legitimidad para gobernar. Aquí se habla mucho en este país de la ingobernabilidad de Costa Rica. Claro que vamos a tener ingobernabilidad si los gobiernos como tal no se preocupan en construir legitimidad, no se preocupan en construir respeto, ¿verdad? Y construir posicionamiento de ese relato de gobierno, de ese norte que debe tener un gobierno, precisamente para que los ciudadanos digan, ok, este gobierno tiene un norte, este gobierno está gobernando para nosotros, ¿verdad? Este gobierno nos escucha, porque los gobiernos tienen que escuchar. Eso es muy importante. La construcción de la legitimidad también tiene que ver mucho el rol de la escucha. El problema es cuando un gobernante llega, un equipo de gobierno llega a casa presidencial, se encierra en esas cuatro paredes, bueno, no cuatro paredes, son muchísimas paredes en casa presidencial, se encierra ahí y dice, nosotros ya nos eligieron, vamos a hacer lo que nosotros queramos hacer porque ya nos dieron el mandato constitucional y aunque los ciudadanos reclamen, yo estoy aquí para gobernar, pero precisamente el ejercicio de gobierno es escuchar a la ciudadanía, es construir consensos, es negociar con los diferentes sectores de la población. ¿Por qué? Porque un gobierno no solo gobierna para quienes le eligieron, que además, recordemos que don Carlos Alvarado, después de ganar las elecciones hace 4 años, con los votos que obtuvo, desde el primer estudio de índice de aprobación, él ya se encontraba con niveles bajos, ¿verdad? Es decir, él tenía que construir legitimidad desde el inicio y no lo hizo, porque él juró que con los votos que obtuvo, él ya tenía un cheque en blanco para hacer lo que quisiera en su gobierno. Diferencia de Luis Guillermo Solís hace 8 años, que claro, cuando ganó y tuvo además la correlación del famoso Mundial de Brasil 2014, ¿verdad? Correlación, no causalidad, eso es importante. Y en ese entonces, claro, Luis Guillermo Solís sí tenía un índice de aprobación importante. Claro, después lo perdió con diferentes decisiones, con falta de comunicación de gobierno y demás, o una comunicación de gobierno negligente, mejor dicho. Y en el caso del gobierno de Carlos Alvarado, la comunicación de gobierno ha sido prácticamente inexistente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta. Por eso es que a mí siempre me llama la atención el tema de cuando se habla de la impopularidad. Es que detrás de negar el tema de la impopularidad, estamos negando esa necesaria construcción de legitimidad que debe hacer cualquier gobierno. Muchísimas gracias a Ignacio Azurdia, analista que nos brinda los aportes en los distintos enfoques y artículos que hacemos en La Reacción.
www.lareaccioncr.com, y en este caso, en torno a los últimos mensajes que han dirigido y que han enviado el equipo de prensa del Partido Acción Ciudadana, del expresidente Luis Guillermo Solís y don Otón Solís, fundador y también ex candidato presidencial de esta agrupación. www.lareaccioncr.com. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a usted, Danilo. Muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan, e invitarles, como siempre, a mi página en Facebook que se llama Hablemos de Comunicación Política. Muchas gracias.